y 2 peñatazos que le dan. Entonces, Luis Videgaray la pide. Igual Krause pide en mi cabeza. Bueno, se la han pasado pidiendo mi cabeza. Krause le pide mi cabeza a TV Azteca y a Proyecto 40 y no se las dan. Hay otra televisora se la pidió y se la dieron. Él me bloquea en Televisa, lo cual a mí me hace gracia. Yo siempre he dicho, salir un minuto en Russia Today vale toda tu vida en Televisa. Bueno, estoy en el periódico más importante de Iberoamérica. Han pedido mi cabeza los judíos. No se la han dado todavía, no creo que se la den en estas circunstancias. Ahora, ¿cuál es el escenario que ve en el nuevo orden mundial? ¿Y cuánto debe cada mexicano? Es decir, cuando nace cada mexicano, dicen, bienvenido a México, bienvenido tienes tu tara obstétrica, debes $70,000. Eso es lo que debe cada mexicano que nace, 70. Cada household. ¿Deuda externa? ¿Hablas de deuda? No, deuda total. Metes seguros, metes... ¿Y $1 cuánto vale hoy? Hoy vale 10, en el punto de vista económico, 10 centavos de dólar. Está sustentado por 10 Desde centavos. el punto de vista financiero vale 200. ¿Cuánto vale $1, Ernesto? 2.50. No. No quiero entrarle, Ernesto. ¿Por cuánto está pero déjame sustentado concluir $1? mi idea, mi querido Roberto. Es que tú dices 10 centavos. Yo voy más ¿cuánto debe debe cada familia en Estados Unidos? No nos desviemos. Con esto Él dijo de 3, los 4, estoy regresando a Lehman Brothers. Tú tienes $400,000 millones en esta tasa, pero ellos la multiplican por 100 con los derivados. Por eso perdió Cemex, que la está rescatando el gobierno de México con Enrique Krause Kleinborg, que es el aliado de Calderón. No están rescatando a los mexicanos, están rescatando empresas parasitarias que apostaron a los derivados. Por eso yo pregunto, ¿y quién rescata a la gente? Nadie. Bueno, pero ahí voy. Cuando tú creas los derivados de $400,000 millones, te fuiste a $40 trillones. Con eso compras todo. Así es. ¿Por cuánto está sustentado $1 hoy, dijiste cada familia Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos. Sí, porque ya no me quiere entrevistar Roberto, ahora me está entrevistando Alberto. Y 2 peñatazos que le dan. Entonces, Luis Videgaray la pide. Igual Krause pide en mi cabeza. Bueno, se la han pasado pidiendo mi cabeza. Krause le pide mi cabeza a TV Azteca y a Proyecto 40 y no se las dan. Hay otra televisora se la pidió y se la dieron. Él me bloquea en Televisa, lo cual a mí me hace gracia. Yo siempre he dicho, salir un minuto en Russia Today vale toda tu vida en Televisa. Bueno, estoy en el periódico más importante de Iberoamérica. Han pedido mi cabeza los judíos. No se la han dado todavía, no creo que se la den en estas circunstancias. Ahora, ¿cuál es el escenario que ve en el nuevo orden mundial? Hola, muy buenos días, queridos amigos, compañeros, camaradas, militantes de Radio Am. Es un gusto saludarlos esta mañana de 22 de marzo del año 2019. Estamos iniciando Táctica y Estrategia y siempre es un gusto saludar al ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, que nos está acompañando. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Gracias por estar con nosotros. Bien, estamos amaneciendo con esta situación. La cuenta del maestro geoestratega académico Alfredo Jalife Ramé está suspendida en esta red, en esta plataforma de Twitter, ingeniero. Sí, realmente es algo que se veía venir desde que Facebook comenzó a controlar las emisiones y ahora con Twitter se lo aplican directamente al doctor Jalife. Todo por unos comentarios no en contra, sino es verdad, de lo que hizo Calderón. Y el promotor de todo esto, Enrique Krause, el intelectual honesto. Y esa es la verdad. Comienzan a moverse para tratar de callar al doctor Jalife. Es imposible que lo puedan hacer. Tiene muchas formas de comunicarse él. Y lo que dice
casi siempre es cierto y sale, es profeta, anuncia y acontece. Tiene una visión. Es la gran diferencia. Bien, rápidamente vamos a contextualizarlo. Resulta que se acaba de hacer pública la Operación Berlín en una situación que tiene que ver con la producción de un documental que se llama El populismo en América Latina, donde trataron de vincular al licenciado Andrés Manuel López Obrador con el presidente fallecido Hugo Chávez Frías, con Evo Morales, con Lula da Silva. En esta investigación pues se descubre que Enrique Krauze estaba triangulando ahí la inversión con la producción, la inversión por parte de algunos empresarios, entre ellos el dueño de la organización Ramírez, que son los dueños de los cinemas estos, y Coppel, de origen español. Bien, nosotros aquí en Táctica y Estrategia, desde el 2014, denunciamos que Enrique Krauze estaba haciendo guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos documentada esta información, incluso ingeniero, no sé si recuerde, escribimos una editorial que la vamos a colocar en este momento en la pantalla. Y bien, vamos a leer rápidamente este artículo. Este artículo que está ahorita en pantalla lo escribió aquí está, Robert Nowell. El título de este artículo se llama Otro gran pendiente. Esto salió publicado en el periódico Reforma. Ustedes pueden consultarlo en el periódico Reforma. Este artículo se llamó Otro gran pendiente. En resumidas cuentas, el periodista dice que lo invitaron a una reunión en donde estaba como principal ponente Enrique Krauze. Y ahí Enrique Krauze hizo una descripción de cuáles eran los problemas que estaba enfrentando el país. El primero, obviamente, era la violencia, pero el segundo punto que toca Krauze en esa reunión es que había la posibilidad de que un populista llegase a la presidencia de México en el 2014. Y ahí hace una descripción de por qué no era bueno que llegase Andrés Manuel López Obrador. Vamos a leer este artículo, es muy pequeño, es muy breve. Esto salió publicado en el 2014, en febrero del 2014. Agradecemos a Roberto Newell que publicó este artículo en Reforma. Y él estuvo presente en esta reunión. No creo que venga Enrique Krauze a desmentir a este periodista, a Roberto Nowell, quien estuvo presente en una reunión entre Enrique Krauze, algunos empresarios. Vamos a continuar así, con el artículo. Dice: de convicción liberal, la percepción de que el país es un lugar peligroso donde vivir es un sentimiento generalizado desde hace años y se exacerbó con la intervención del gobierno federal en Michoacán y la legitimación de los grupos de autodefensa. El domingo pasado, un amigo invitó a un pequeño grupo de personas a sostener un diálogo con Enrique Krauze sobre temas relacionados con la situación política y económica del país. La discusión alebrestó mis neuronas. Discutimos temas trascendentes, como la decisión del gobierno federal de aliarse con las autodefensas en Michoacán, la condición precaria de las instituciones de procuración de justicia en México, la fragilidad de los acuerdos políticos en torno a las reformas estructurales, etc. Cuando concluía el desayuno, el anfitrión pidió a Krauze que hiciera una síntesis de los principales retos que enfrenta el país. Krauze citó dos temas que para él son prioritarios, no sin reconocer que hay varios otros temas significativos. El primero de estos es la debilidad del Estado de Derecho del país. El segundo es la posibilidad de que un político populista llegue al poder. Aquí viene una reflexión de él, dice: el primer tema no sorprendió a nadie, puesto que en la coyuntura actual no hay tema que se discuta más que la ola de crímenes que azota el país y la aparente incapacidad del gobierno para restablecer el orden. Recordemos que en ese entonces estaba Peña Nieto. La percepción de que el país es un lugar peligroso donde vivir es un sentimiento generalizado desde hace años y se exacerbó con la intervención del gobierno federal de Michoacán y la legitimación de los grupos de autodefensas, independientemente del mérito estratégico de estas medidas. Las dos decisiones dan la impresión de que el Estado de Derecho institucional está colapsado en Michoacán y que se corre el riesgo de que este malestar se extienda a todo el país. En el contexto actual, no hay prioridad más trascendente y obvia que el imperativo de restablecer el Estado de Derecho. El segundo tema,
la posibilidad de que un líder populista como AMLO llegue al poder resultó más sorprendente. Esto se debe no tanto a que los presentes no reconozcamos la existencia de este riesgo, sino que la agenda nacional está tan cargada que es fácil descuidar la atención de este riesgo. ¿Hasta aquí algún comentario, ingeniero? Bueno, recordemos que en el 2014 el presidente Peña Nieto comenzaba a hablar contra el populismo. Y en una entrevista que tuvo con Barack Obama, insistió en eso, que había una posibilidad de que llegara un populista. Y la contestación de Obama, pueden verla en internet, fue claro. Le definió qué es un populismo. Y Obama acabó diciendo, yo soy populista. Y Peña Nieto no dijo nada. O sea, la idea del manejo del populismo, que había nacido con causa acá, se estaba difundiendo a nivel mundial, porque iba a llegar un populista. Pues era el asesor de Peña Nieto, ¿no? Era quien escribía algunos guiones, Enrique Krauss. Bien, continuamos con este artículo. Dice, para los que seguimos la vida política y económica del país, la conducta extrema de AMLO no es novedad. Más bien llama la atención que su estrategia política funciona exitosamente. Pero esto se debe a que son muy pocas las personas que están dispuestas a abiertamente confrontar al tabasqueño. Esta simetría de conducta significa que mentir no cuesta nada a AMLO. En cambio, sus ataques gradualmente van debilitando a sus rivales y van preparando el camino para otra campaña presidencial. Como van las cosas, si los opositores de AMLO no encuentran una manera de contrarrestar la estrategia de AMLO, algún día puede llegar a la presidencia. Esto lo decía Enrique Krauss en el 2014, en febrero del 2014. Dice, México no es el único país donde el virus del populismo está presente. La demagogia y el populismo tienen a Venezuela y Argentina en la ruina, y Honduras, Paraguay, Ecuador y El Salvador han sufrido convulsiones políticas recientemente derivadas de este padecimiento. Y la región latinoamericana no es la única donde el populismo está presente. En Europa, la crisis económica ha creado un caldo de cultivo ideal para fortalecer a partidos extremistas, cuya oferta está diseñada para favorecer las preferencias de grupos racistas, xenófobos y separatistas. En Rusia, Holanda, Francia, Grecia, Italia y varios otros países se han popularizado tesis políticas que sugieren que los enemigos a vencer son grupos de intereses anónimos del exterior que buscan debilitar y esclavizar a los grupos étnicos mayoritarios de estos países. Hasta Cataluña y Escocia se contagiaron. Una versión menos virulenta del populismo puede causar que estas regiones busquen establecerse como naciones independientes. Pero mal de muchos es consuelo de tontos. El costo que pagarían los mexicanos si un líder populista llega al poder es incalculable. Es indispensable contener este riesgo. Esto lo decía Enrique Krauss en esta reunión con algunas personas y algunos empresarios en el 2014. Pero mal de muchos es consuelo de tontos. El costo que pagarían los mexicanos si un líder populista llega al poder es incalculable. Es indispensable contener este riesgo. Para eso era la cita de esta convocatoria. Ingeniero. Sí, realmente recordemos que este populista, Andrés López Obrador, le robaron la presidencia 2 veces. La derecha, que ahora pertenece a ella, se organizaba e impidieron que llegase. Y nadie dijo nada. Por medio punto, perdieron por un algoritmo aritmético para favorecer a Calderón. Para Peña Nieto le meten 5 millones de votos comprados. Y nadie dice nada. Bien, continuamos, dice, el año en curso será sumamente significativo para contener la amenaza populista. Es necesario encontrar fórmulas más eficaces para evitar a AMLO y contrarrestar sus mentiras con argumentos convincentes. Reiteramos, esto lo decía Enrique Krauss en una reunión en el 2014. En el 2014 decía, el año en curso será sumamente significativo para contener la amenaza populista. Es necesario encontrar fórmulas más eficientes para evidenciar a AMLO y contrarrestar sus mentiras con argumentos convincentes. Pero la competencia política es solo un frente de esta batalla. También es indispensable que el gobierno encuentre la manera de detonar un periodo de crecimiento económico sostenido basado en políticas responsables y eficaces. Y, por si esto fuera poco, también una
También urge encontrar la manera de contener la violencia y restablecer el orden público. Esto lo decía Enrique Krauss en el 2014. Todavía hay tiempo para conjurar la amenaza populista. Estamos hablando de una conjura y lo está diciendo Enrique Krauss en esta reunión, y estuvo presente el periodista de Reforma que publica este artículo. Dice: todavía hay tiempo para conjurar la amenaza populista, pero más vale no perderla de vista. Esto lo escribió Robert Newell. Él es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Esto lo publicó en el periódico Reforma. Nosotros no estamos suscritos al periódico, pero tal cual, esta es una réplica, es un espejo en su blog de Roberto Newell, ingeniero. Sí, realmente lo que dice el intelectual de la derecha, le decía que debían parar a López Obrador, pero que el gobierno debería preocuparse por aumentar la cuestión económica, por buscar la forma de estabilizar al gobierno. López Obrador en estos 100 días dice que va a llegar al 4%, y estos de derecha dicen que es imposible. Bien, eso no es cierto. En el 2014 nosotros hicimos una editorial en relación a este artículo que salió publicado en el Reforma y lo titulamos "Inicia la derecha campaña contra AMLO". Esto lo hicimos aquí en Táctica y Estrategia el 28 de febrero del 2014, lo transmitimos aquí a través de Radio AMLO. Y comenzaba así: la derecha mexicana, como es su costumbre, ha iniciado la guerra sucia contra López Obrador, y para que no haya duda, es el profeta de la ultraderecha, Enrique Krauss, el encargado de inaugurarla. ¿Cuál es el método? Se invita a un grupo de personas con cierto nivel económico a sostener un diálogo con Enrique Krauss sobre temas relacionados con la situación política y económica del país. El segundo tema resulta ser la posibilidad de que un líder populista como Andrés Manuel López Obrador llegue al poder. De manera introductoria menciona las actividades que realiza AMLO, como lo son sus recorridos por el país contando mentiras, difamando a sus rivales y difundiendo una tesis política que invita al choque y la violencia. Lo más reciente, dice Krauss, es la denuncia al presidente de ser un traidor a la patria por haber liderado la reforma del artículo 27. ¿Qué dirá? Sí, el método es el mismo, siempre lo han repetido. Tratan de desprestigiar a López Obrador. Cuando propuso por primera vez López Obrador que a los viejitos se le pagara una pensión, todos se aventaron contra él. Eso no es posible, no hay dinero, no sé cuándo. Se implementa en el DF, es un éxito. Peña Nieto llega y lo legaliza para todos los viejitos. Bien, esto que estamos comentando hoy aquí en Táctica y Estrategia es un asunto muy especializado. Este tema de Enrique Krauss apenas se hizo público, digamos que él tenía una gran reputación mediática porque lo sostenía Televisa y las principales cadenas de televisión y las editoriales de los periódicos impresos. Pero él es un intelectual, y lo que ocurrió hace unas horas en relación a la suspensión de la cuenta del maestro Alfredo Jalife, que digámoslo así, era como que su contraparte cuando la izquierda no era gobierno, cuando tenían cooptado todo el monopolio informático. Alfredo Jalife desde ese entonces estaba dando la batalla hacia este tipo de denuncias. Siempre ha hecho denuncias, él tiene un espacio en La Jornada, lleva décadas ahí escribiendo. Y él tiene bien identificados a quiénes son los cerebros. Por eso estamos diciendo, esto es un asunto muy, muy, muy fino, muy preciso. No es, digamos así, una generalidad. Es un tema que tiene que ver con el intelecto, con las mejores ideas y los mejores pensadores del país, digámoslo así. Desde el lado derecho, de la derecha, Enrique Krauss, quien es como que su representante, y un geoestratega, un analista, como lo es el maestro Alfredo Jalife, que además es catedrático en la UNAM. ¿Qué tenemos? Sí, que nos quede claro, la gente de derecha y sus intelectuales que cobran en la derecha y ponen la mano derecha, porque todo lo cobran, su objetivo primordial es difundir falsas noticias, exageradas. ¿Para qué? Para que un grupo muy pequeño de personas se quede con la riqueza del país. Eso sí es bueno para la derecha. Y no hace nada por las mayorías de las masas. ¿Qué hace la gente liberal,
abierta como el doctor Jalife, pues da puntos de vista generales y ataca y dice lo que está pasando, cómo se mueven las finanzas, cómo prestan el dinero y no cobran intereses a los gobiernos, cómo lo regalan a la derecha. Y eso les molesta. Queremos que ese dinero se regale, pero a todos, no nomás a las empresas como Cemex. ¿Cuánto no regaló Calderón de fondo no cobrable a las empresas? Fondo perdido. Fondo perdido. Miles de millones de pesos a grandes empresas. Bien, regresamos al tema. Recordemos que hace pocos días a Felipe Calderón se le fue visto, más bien, él mismo publicó a través de sus redes sociales y algunos de sus equipos una foto con, digámoslo así, los centros de propagación de fake news, de notas informativas y estas cadenas de desprestigio en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los bots se hicieron populares comenzaron a ser populares durante el sexenio de Felipe Calderón. Ya con Peña Nieto, pues llegaron, digámoslo así, a explotar, llegaron a lo máximo. Los bots utilizaban los trending topics a través de laboratorios mediáticos constantemente para tratar de posicionar la imagen de Peña Nieto. Pero esto inició con Calderón. ¿Y por qué lo comentamos? Porque Calderón, recordemos que tiene cuñados que se dedican a la informática. Vaya, para Calderón no es un tema así desconocido. Era mucho más hábil, o es mucho más hábil Calderón que Peña Nieto en este tema de la informática. Incluso en la primera campaña del 2006, Calderón también sacó una radio. Nosotros sacamos una radio en el 2005, esta Radio AMLO. Él, en el 2006, cuando inició su campaña, sacó también una radio a través del internet, la llamaron Radio Futura, y estaba precisamente organizada por el cuñado de Felipe Calderón. Vaya, lo queremos entonar porque digamos que Calderón sí tiene un ejército, sí tiene estructura. Su cuñado de Calderón manejaba servidores informáticos para lograr... vincular la información del INE con los procesos electorales. Ahí se vino a, digámoslo así, a profesionalizar el fraude electoral. ¿No? Sí, recordemos muy bien por qué en estos momentos Krause y Calderón comienzan o vuelven a iniciar o reiniciar la campaña contra López Obrador. ¿Cuál es su miedo? El populismo, como ellos lo llaman, de López Obrador, crece y crece y crece porque la gente acepta lo que está haciendo López Obrador, confía, cree en él y ya tienen miedo que no se reelija y presionan tanto estos medios para que López Obrador firme que no se va a reelegir. Pues la ley lo marca, ¿para qué tiene que firmarlo? Pero el problema no es que López Obrador se vaya a reelegir, sino el problema es que lo suceda, continúe con esta política. Entonces la derecha ya inició la campaña para la candidatura del 2024. Y ahí está Calderón encabezándola con Krause. Y comienzan atacando a aquella gente que dice las verdades como Jalife. Y van a seguirlo haciendo. Bien, el tuit de Alfredo Jalife, que quizás le costó la suspensión de su cuenta a través de esta plataforma de Twitter, es el siguiente. Dice: reto público Felipe Calderón, te reto cobarde a que desmientas que diste órdenes para rescatar a Cemex de su quiebra y usaste dinero del IMSS. La intermediación lubricada fue por tu socio, el hoy lavador defraudador electoral Enrique Krause. Vamos, niégalo. Esto lo publicó entre el 13 y el 14 de febrero Alfredo Jalife, y vean, esta suspensión de la cuenta no es casualidad, ingeniero. No, y no tan solo fue Cemex, fueron varias empresas que quisieron competir fuera de México con sus empresas, creando subsidiarias, pero las que las pagó fue el gobierno mexicano, les ayudó, los financió
a fondo perdido miles de millones de pesos para esos empresarios, que son los que se organizaron para querer parar a López Obrador en esta ocasión. Bien. Mediáticamente, el maestro Alfredo Jalife está presente en varios canales de televisión, incluso hasta consorcios, ¿no? Está en Russia Today, en RT, en español, está en CNN, ha estado en Telesur, en TV UNAM, y su principal espacio, donde él tiene una gran influencia, es a través de las redes sociales. Esta cuenta que le suspendieron en Twitter tenía alrededor de 80,000 seguidores. Recordemos que anteriormente ya le habían suspendido otra cuenta y seguramente fueron las mismas personas que denunciaron la cuenta en ese entonces. La denunciaron por xenofobia a la cuenta, porque pues él critica mucho a Enlace Judío, que es un grupo de judíos con nacionalidad israelí que tienen, según Alfredo Jalife, mucha influencia en el poder político en México y en algunas otras latitudes. No está solo en México, ese grupo de judíos controla la economía mundial, está en Estados Unidos. ¿Por qué crees que...? Sí, pero en referirnos a Enlace Judío es de México, porque obviamente los judíos tienen el control de la economía en el mundo, no, pero Alfredo Jalife ha criticado a Enlace Judío, que es un grupo local de judíos. Sí, y entonces realmente, vuelvo a insistir, la derecha, este grupito de derecha, que no quiere perder todo lo que controló 36 años explotando a los mexicanos, quiere que no crezca más. Y ya están organizándose para retomar el poder en el 2024. Y ya comienzan a quitar a la gente que escribe. Ya comienzan a poner bloqueos para esto y para el otro. Y van a insistir, ¿eh? Por eso nosotros debemos organizarnos contra esta gesta derecha. La derecha no tiene madres, son rateros, traidores, mentirosos. Hay que usar la estrategia, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Jalife, pues ya sabía que iban a... Bueno, si ya se lo habían aplicado hace algunos años, le habían suspendido su cuenta, pues ya sabía que esto venía. Y por eso es que tiene también una cuenta que se llama Mirror, una cuenta como espejo. Yo no dudo que sea así como que él la esté administrando, pero alguien de su equipo o un familiar, no sé, generó una cuenta que estaba replicando los tweets de Alfredo Jalife. Esta cuenta se llama Jalife-Mirror a través de esta red social de Twitter. Uno de los últimos tweets que él escribió fue en la madrugada de hoy, 22 de marzo. Más bien esto, como son horarios, tienen horario de Europa, fue la madrugada de ayer, 21 de marzo. Ya para nosotros fue 21. Perdón. Es que si los usos horarios aquí como que se confunden. Bien, aquí el meollo del asunto es el mensaje. Dice: México sigue siendo surrealista y kafkiano en algunos círculos. Ahora los autonombrados intelectuales, que en realidad son vulgares intelectuales, como el narcolavador plagiario Enrique Krauss, son los verdaderos ampones antidemócratas. Andrés Manuel López Obrador ha venido sosteniendo algo. La prensa se combate con la prensa, no a la censura, y hoy lo reiteró. Más libertad, aunque nos cueste algo, aunque nos critiquen, aunque se sobrepasen de libertad, lleguen al libertinaje, no hay nada mejor que la libertad, creo. Sí, también es así que la forma de comunicarse de López Obrador son sus mañaneras. Le bajó el rating a todas las empresas. Y López Obrador es un buen comunicólogo, sabe, y lo hace muy bien. Y con una frase los mató. Dijo: ahorita me están viendo todos los mexicanos de que nosotros vamos a cumplir. Y eso lo están viendo en este momento. Podrán la prensa decir mentiras, podrá hacerlo, pero la gente me está viendo ahorita. Todos los días lo ve y lo escucha. Y ya
Qué bueno que comenta usted eso de que es un gran comunicólogo, porque muchísima gente, incluso algunos correligionarios y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, decían y criticaban lo pausado de los mensajes de Andrés Manuel López Obrador, que se dormía y esas cosas. No, lo que pasa es que Andrés Manuel procesa, analiza las palabras, no habla así como como el ex candidato del PAN, bueno, el que fue candidato del PAN, el Niño Maravilla, que hablaba muy rápido, pero cuántas mentiras por minuto decía. No, Andrés Manuel piensa, reflexiona y externa el mensaje. Y eso le criticaban, y ahora ya dicen, no, es un gran comunicador. O sea, ya dependiendo de las circunstancias, ya cambia su criterio y su análisis de cómo es Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la comunicación. Ahora ya dicen que es un gran comunicador, pero antes decían, no, es un mal comunicador, habla muy pausado, las heces, no. Mira, los que vemos las mañaneras, nos damos cuenta cómo los grupos de reporteros que llegan, porque llegan allá hay gente que va es profeso a provocarlo, a que diga algo, para sacar la nota de ellos. Ahí está la derecha ya metida, tratando de presionar por medio de sus reporteros. Y la gente que va como reportero, pues, tiene que hacerlo porque le pagan. Y buscan un error de López Obrador en la comunicación. Si tú observas las reacciones de López Obrador cuando pregunta, está muy atento, escucha bien la pregunta y sabe cómo capotearla, cómo salir. Y nunca ha dicho, no, solamente dice, lo más que ha dicho malo, dice, bueno, no lo tengo, pero déjame investigarlo y el lunes te respondo, como lo dijo hace rato. Sí, lo que yo reflexiono en general es que antes en Televisa, vaya, muchísima gente, hasta correligionarios de Andrés Manuel decían que era muy malo, que hablaba muy pausado, y ahora eso es un extraordinario comunicador. No, siempre ha sido, siempre ha sido. ¿Por qué lo sigue la gente? Porque tenía un buen diálogo. Lo que pasa es que era parte de una campaña, y ahora ya pues dicen, ¿no? O se atreven a decir la verdad, no, pues es un gran comunicador, y reflexiona mucho lo que piensa. Si la gente volvieran o pasaran el debate que tuvo López Obrador con el jefe Diego, por la candidatura, por la jefatura del Distrito Federal, ahí vemos a un López Obrador ágil, rápido, parando. Al jefe Diego es un buen orador, y lo mató López Obrador, ahí lo barrió. Sí, ya lo vimos, todo el mundo ya lo vio, es muy retomado ese debate, que precisamente no asistió en Santiago Krill, que era el candidato a jefe de gobierno por parte del PAN, envió a el jefe Diego pensando que el jefe Diego le iba a quitar algunos puntos a Andrés Manuel López Obrador, y fue lo que lo catapultó para la jefatura de gobierno de lo que era la Ciudad de México, el Distrito Federal. Fíjate nada más lo que acabas de decir. Ese debate subió a López Obrador. Todos estos intelectuales, con todas sus teorías, con todas sus prácticas, por años la han aplicado, 36 años, se lo aplicaron a López Obrador durante 12 años. Y todo lo que decían contra López Obrador, ¿qué pasaba? Le subía puntos. Y ahora sí se muere López Obrador y le subían puntos. Ahora sí lo tenemos del pescuezo y le subían puntos. Es que es un ratero y subía puntos. Crecía y crecía López Obrador. Porque la gente ya no les cree a estos mentirosos. Le cree a López Obrador. Bien, continuamos con el tema. Estamos retomando y recapitulando la situación que está atravesando el maestro Alfredo Jalife, a quien le suspendieron su cuenta en Twitter. Y otro de los últimos mensajes del maestro fue así: el nazi Goebbels se quedó enano frente a la propaganda negra del sionista Enrique Krauss de Televisa, SDP Noticias y Reforma, desnudado como operador de Operación Berlín, con un pie en la cárcel por lavado y delito electoral. Bueno, ya se excedió. Así, la verdad es que el maestro Alfredo Jalife de repente es incisivo en algunas cosas. A mí me bloquearon la cuenta y estoy apoyando en este momento su cruzada en contra del bloqueo. Pero hubo un momento en que llegó a desacreditar
de manera así, ya hasta sin argumentos, a Claudia Sheinbaum Pardo, quien en ese momento era candidata a la jefatura de gobierno, más bien al gobierno de la Ciudad de México, y solamente por decirle eso, por señalarle a Kraus, no, puedes ofender hasta el género por ser mujer, Claudia Sheinbaum, y que me bloquea así, ¡pum!, me bloquea del Twitter. Así es, pero es parte de la libertad. Yo tengo la libertad en este momento de sacar la bandera porque no lo podemos negar, es un gran geoestratega, no solamente de México, del continente y del mundo. Incluso escribe en uno de los mejores periódicos del mundo que se llama Russia Novosti. En este periódico, Novosti, es realmente muy bueno, se los recomiendo, si lo pueden leer. Es una agencia de noticias y también es un periódico, Russia Novosti, es muy buena. Ahí también escribe el maestro Alfredo Jalife Quintero. Sí, realmente, yo no me preocupo por el profesor Jalife, el doctor Jalife. Él es muy bueno. Vaya, lo que debemos notar, cómo actúa la derecha. Ahí se reprimen, ahí se suprimen, y no comentan nada, no dicen nada de lo que hacen. No, pero López Obrador es un dictador, López Obrador es el malo, López Obrador, todo lo peor. Aquí quizás venga, quizás sea el tuit que manejaron o utilizaron esta red de bots que tiene Felipe Calderón a su servicio para... Es que a través de esta plataforma usted puede denunciar una cuenta diciendo que es una cuenta xenófoba o que está promoviendo la violencia. Twitter tiene sus políticas y se reserva el derecho para excluir a algún usuario que esté violando sus políticas. Vaya, seguramente ya estudiaron muy bien cuáles son las políticas de Twitter y utilizan algunos de estos mensajes. Yo creo que este fue uno de ellos. Escribió Jalife: las 3 muertes consecutivas de Enrique Kraus en solo 2 años. Primera elección de real Donald Trump, el 8 de noviembre del 2016, a quien incitó a asesinar. Las infamias de Donald Trump contra los mexicanos, bueno, pues ya no la alcanzamos a leer. Esto lo tenemos nosotros en video, no lo puedo ampliar, pero en su timeline de Enrique Kraus ustedes lo pueden buscar así: las infamias de real Donald Trump contra los mexicanos legitiman, y les va a aparecer el tweet completo, pero sí está incitando a pues la reacción de los mexicanos contra Trump, que a final de cuentas sí fue cierto, porque Trump generó el racismo, hizo una campaña racista en Estados Unidos, y eso fue lo que le dio la victoria para la presidencia de Estados Unidos actualmente. Y quizás ese sentimiento antitrumpiano también fue un factor muy importante para que los mexicanos de Estados Unidos virasen hacia México y diesen el apoyo y sugirieran a sus familiares en México que votasen por Andrés Manuel López Obrador, porque la verdad es que la gran mayoría de los mexicanos en Estados Unidos apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. No, López Obrador creció bastante. Decíamos acá que los 30 millones que le dan no son los reales. Él tuvo más de 40 millones de votos. No se ha revisado esas cuentas, pero la presencia de López Obrador es tremenda. De repente, del 56% que le dieron en las elecciones, está al 80%. Imagínate nada más. Y cree la gente en él. Por eso tiene miedo que lo que está haciendo López Obrador, esta estructura organizativa de Morena, se repita con otro candidato. Aquí viene el segundo punto que quizás tenga que ver. Utilizaron los robots estos para bloquear la cuenta del maestro Alfredo Jalife. Dice: segunda muerte, tsunami electoral de López Obrador. El 1 de julio del 2018, que aniquila por segunda vez al lavador defraudador electoral sionista Enrique Kraus de Televisa, SDP y Reforma. Son digámoslo así, que candidaturas con las que no estaba tan de acuerdo Enrique Kraus, y lo manifestaba abiertamente. Y cuando nosotros publicamos este artículo en el que
Kraus se reunió en el 2014 con algunas personas con influencia económica y en el 2014 les manifestaba que existía el riesgo de que un populista como Andrés Manuel López Obrador fuese presidente y que había que pararlo como fuese, como diera lugar. Ya estaba ahí la campaña sucia. Bien, es otra de las derrotas según Alfredo Jalife. Primero, que Trump llegase a la presidencia, y la segunda gran derrota, la muerte de Kraus, es que Andrés Manuel López Obrador también llegase a la presidencia. Sí, mira, recuerda bien lo que dijo Tatiana de Kraus. Lo denuncia en su libro. Y Kraus le responde muy aireado que la va a denunciar. ¿Y qué le dice Tatiana? Vamos a los... denúncialo. ¿Y qué dice Krause? Bueno, mejor no. Es que hay bastantes antecedentes. Este artículo que nosotros publicamos aquí en Táctica y Estrategia en el 2014, nadie nos da ese mérito, nosotros lo tenemos que rescatar. Desde el 2014, Kraus ya traía esta línea editorial, la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Lo hicimos público, incluso se recuerdan que Kraus nos escribió una carta a Radio AMLO, negando esta reunión y diciendo que él en el 2012 había apoyado a Andrés Manuel López Obrador. Él nos escribió, nos redactó una respuesta porque nosotros hicimos una editorial en relación a eso que publicó el Reforma, de su reunión de Kraus con algunos empresarios y algunos líderes prominentes de México, donde los alertaba acerca de la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegase a la presidencia, de que un populista llegase a la presidencia de México. Después de que publicamos ese editorial aquí en Radio AMLO, Kraus nos mandó un correo y en el mismo portal de Radio AMLO escribió una carta negando esta situación que nosotros publicamos, pero no fue nuestra. A final de cuentas fue la publicación de un periodista de Reforma quien publicó ese artículo, Robert Nowell, y que lo tituló Otro gran pendiente, donde decía que Kraus se había reunido con personas y que ya estaba, digámoslo así, tratando de generar conciencia dentro de la derecha para evitar y detener la carrera que pues ya traía Andrés Manuel López Obrador desde el 2014. ¿Qué digo? Fíjate que esto fue en el 2014. Kraus pasa las elecciones del 2012, pasa un año. En el 2015. O No, antes. 2012. 2012 son las elecciones, en 2013 pasa un año. En 2014, o sea, al año siguiente comienza la campaña contra López Obrador. Sí, desde antes. Ahorita pasan las elecciones del 2018. Y así en días, ya en el 19, comienza la campaña contra Andrés López Obrador y su grupo, porque tiene miedo que bueno, más bien es una reacción, ingeniero. Sí. Más bien es una reacción, porque fue descubierta la Operación Berlín. Sí. Se dio a conocer que quienes financiaron este documental, y ahí está involucrado su nombre, y están involucrados algunos empresarios como los de Coppel y de la organización Ramírez, de los cines. Entonces, ya es una reacción. No es que esté atacando ahora ya el gobierno de Andrés Manuel, pues lo ha hecho toda su vida, pero ahorita este comportamiento es una reacción al descubrimiento, y pues ya se siente así como desnudo, ¿no? Pero a la derecha ya están chambeando, se ve en el siempre han estado chambeando. Claro, pues ya le van a comenzar a meter. Sí. Pero fíjate otra cosa más que advierte Tatiana Cloutier con ese intelectual, le dice entre comillas, y todavía tengo algo más, por si se la denuncia. ¿Qué será este artículo que nosotros tenemos, no? Porque ahí está un periodista del Reforma que publicó, y él estuvo presente en esa reunión donde estuvo Kraus. Pues sí, se denunció, se dijo. Nosotros aquí en Radio lo dijimos en el 2014. No se hizo tanto ruido porque pues estaba en el poder. Nosotros en Radio AMLO pues no teníamos realmente tanta penetración. Pero pues ahora ya cambió el tablero en el juego del ajedrez. Sí, así es. Y por eso tenemos que estructurarnos, organizarnos. La derecha tiene muchísimo dinero para querer parar el movimiento de López Obrador. Nosotros tenemos millones de gentes que nos pueden seguir, pero hay que organizarla y ganar las elecciones del 21. Tenemos que ganar la Cámara
de diputados. Vamos a comentar quizás el tercer punto por el que denunciaron la cuenta del maestro Jalife y tuvo como consecuencia la suspensión de su cuenta en Twitter. Quizás este tuit también haya influido. Dice: tercera muerte oficial del sionista lavador defraudador electoral Enrique Krauss, de Televisa, SDP Noticias y Reforma. 14 de marzo del 2019, por inteligencia financiera de Santiago Nieto Castillo, se dio a conocer esta operación Berlín, donde hay una conjura anti Andrés Manuel López Obrador. Ingeniero. Sí, lo que dijo el de Hacienda, Santiago Nieto. Santiago, pues hay parte de que se tiene que investigar quién aportó dinero y comienzan a dar nombres. Y dice uno, bueno, pues ¿de dónde salió esa lana? Efectivamente, dice 14 de marzo, tercera muerte oficial de sionista lavador defraudador electoral Enrique Krauss, de Televisa, SDP Noticias y Reforma. 14 de marzo, por inteligencia financiera, Santiago operación Nieto Castillo. Berlín. Ajá. Conjura anti Andrés Manuel López Obrador. Bien, conjura, esta palabra, ¿no? Conjura es bien importantísima, porque en esa reunión donde estuvo Enrique Krauss en el 2014, también utilizó esta palabra conjura. Decía en ese entonces Krauss: todavía hay tiempo para conjurar la amenaza populista, pero más vale no perderla de vista, es decir, conjurar la amenaza populista contra Andrés Manuel López Obrador. Lo decía él de su propia voz. Y lo intentaron hacer, lo hicieron. El documental yo creo que ya lo venía maquinando desde el 2014. Nada más les faltaba el presupuesto, encontraron el presupuesto. Ahí andaban en los camiones pegadas la propaganda, la foto de López Obrador al frente. En esa reunión en el 2014 también Krauss dijo: pero mal de muchos es consuelo de tontos. El costo que pagarían los mexicanos si un líder populista llega al poder es incalculable. Es indispensable contener este riesgo. En esa reunión del 2014, que nos la narró muy bien, hay que agradecerle nuevamente a Roberto Notwell, quien publicó este artículo en el periódico Reforma, que se llama así, Otro Gran Pendiente. Búsquenlo. Nosotros no estamos suscritos a Reforma, pero sí tuvimos acceso a ese archivo. Y este artículo que estamos citando lo estamos sacando digámoslo así, de un espejo que el propio autor tiene en el internet de imco.org. Roberto Nowell, dicen que es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Yo creo que por eso son las siglas EI, Instituto M, mexicano, PS para la competitividad. No encuentro la S, en qué sería involucrada la S, pero el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, pero es IMCO, sí, está bien, IMCO. Exactamente, esta página es propia de Roberto Nowell. Él escribe en Reforma, y en Reforma publicó el artículo Otro Gran Pendiente, y el espejo, o el mirror, está en su página personal del IMCO. Ingeniero. Sí, realmente este detalle de Jalife, del doctor Jalife, debemos ampliarlo y ver qué están tratando de hacer. La derecha ya está caminando, quiere parar a López Obrador y está presiona a personas mediante los medios. A López Obrador no le van a hacer nada. Por eso decíamos hace tiempo que le deberían hacer caso al exgobernador de Veracruz, Alemán. Pónganse a trabajar mejor y apoyen a López Obrador. Pueden ganar más dinero, pero no tienen esa visión. Quieren todo, no quieren compartir. Ese es el grupito de empresarios que por 36 años estuvo mamando, y ya se acostumbró a mamar de las 2 chichis o 3. Ese es el problema de Bien, esta situación que está atravesando el doctor Alfredo Jalife, pues ya la anticipaba. Vaya, si es una estratega,
O sea, ya sabe cómo están pensando Los conoce bien. pues sí, entonces ya lo anticipaba, y hace mucha mención de Televisa. Obviamente era intelectual, o es intelectual por excelencia de Televisa, pero recientemente fue contratado por Federico Arreola, quien es el dueño de SDP Noticias. Ya se la vendió. Que recordemos que Víctor Hernández, el que era dueño de el Sendero del Peje, le vendió el proyecto a Federico Arreola, pero ya no se llamó el Sendero de Peje, lo abreviaron y es SDP Noticias. Pero ese periódico, ese medio de comunicación, surgió del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Utilizaron toda la campaña del 2006 que hizo Andrés Manuel para aprovechar todo ese público que necesitábamos noticias. La verdad es que necesitábamos noticias, necesitábamos un foro, necesitábamos un medio de comunicación fuerte. Se aprovecharon, se ganaron el blog del Sendero del Peje y le hicieron un medio impreso. Después desapareció el impreso y ahora creo que nada más es digital, el SDP Noticias. Pero SDP Noticias ya lo vendieron a Televisa. Ya son socios, Televisa ya es socio, el 50%, ¿no? O un poquito más. Un poquito más de porcentaje. Es buen negociante este cuate. El Arreola. La Arreola. También, bueno, Televisa también. Por eso. Bueno, por eso es que ya Kraus, digamos que llegó a un foro López Obradorista, bueno, en teoría, entre comillas, porque ya la gente que tiene conciencia ya sabe cómo está la línea editorial de los periódicos y decide qué leer y no qué leer actualmente. Es la ventaja del internet. Uno decide qué ver y qué no leer. Es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Bien, ingeniero, pues con esto nos vamos a despedir esta mañana. Es un tema, digamos, muy especializado. Sí. Kraus, digamos, lo lee también gente muy especializada. Alfredo Jalife también lo ve y lo lee gente muy especializada. No es un lenguaje muy, digamos, coloquial. Se manejan muchos términos que son complicados. Es de geopolítica. Sí, claro. Sí. Geoeconómico. Geoeconomía, geoestrategia. Sí, digo, entonces se habla de armamentos. Se requiere de conocer para entender. Bombas termonucleares, poderío militar. Tú lo lees y dices, oye, ¿a poco existen guerras financieras, guerras cibernéticas? Son temas, son conceptos complejos. Se requiere un poco de intelecto, pero hay que aprovechar. Claro. Todavía lo tenemos en vida, Jalife. Hay que ver todos sus videos, sus conferencias, empaparse, aprender, entender. Vaya, es una gran escuela la que nos está dejando Alfredo Jalife, con algunas cuestiones que son criticables, ¿no? Todos tenemos. Como dijo López Obrador, Benito Juárez fue un presidente excelentísimo. Pero se religió. Cometió errores, muchos, pero tuvo mucho más aciertos. Sí, de los cuestionables que se haya reelegido. Sí, no, por eso, hay errores, pero sí, hizo más aciertos en un periodo tan difícil como fue la reforma y la invasión a México por 3 países. Bien, nos vamos a despedir con esa imagen. Kraus y Calderón piden la cabeza de Jalife en esta plataforma de la red social Twitter. Le suspendieron su cuenta. Ya son como 2 o 3 cuentas que le suspenden a Jalife, por algo será, ¿verdad? Está en el medio. Está en Facebook, también pueden buscarlo en Facebook al maestro Alfredo Jalife. Y nos despedimos con esta situación. Operación Berlín, nosotros la descubrimos en el 2014. Aquí en Radio AMLO publicamos esta reunión de Kraus. Escribimos una editorial. Él nos respondió a través de la página de Radio AMLO negándolo, y ahora ya es del dominio público que sí estuvo conjurando contra Andrés Manuel López Obrador, Enrique Kraus. Ingeniero. Pues simplemente estamos con el doctor Jalife, lo apoyamos, somos unos fervientes admiradores de él y que siga la lucha. Nos escuchamos el próximo lunes, esperemos y tengamos la posibilidad. Ya rompimos el cerco informativo, ingeniero. Ya Andrés Manuel está en todas las pantallas de televisión, en todas las plataformas de red. Han surgido cientos de blogs, de páginas. Ya es una marca. Ya se está utilizando a Andrés Manuel López Obrador como un producto de marketing. Surgen, vaya, ya el cerco informativo ya no existe. Hay que tocar temas
puntuales, importantes, Claro. quizás esa sea ya ahora ya nuestra función. En el 2006, cuando surgió Radio AMLO, era romper el cerco informativo, lo logramos, ya estamos en otra dinámica, Sí, creo. vamos a cambiar este sistema. Muchas gracias, nos escuchamos el lunes, si hay algo importante, adiós. Gracias por haber estado con nosotros. Pásenla bien, diviértanse. Muchas felicidades.